Ahorita se van a empezar a ver aquí el número de personas que estén. Que te aparezca agregado miembros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. A nombre del Centro Integral de Tanatología, hoy les damos la bienvenida a este miércoles de una charla más. Le damos también la bienvenida a nuestro gran invitado, mi querido Mike. Buenas tardes. Hola. Bienvenido. Antes que nada, permíteme agradecerte esta gran invitación, que yo me siento honrada de que tú vengas a regalarnos esta plática, porque eres un ser de mucho conocimiento, un ser al que admiro mucho en la parte profesional, y que yo quería llenar con tu energía desde la masculinidad, eh, este centro, y que les llegue un poquito de todo lo que tienes para regalarnos, para dar a todas las personas que sé que hoy, mañana, dentro de una semana, verán esta charla, este en vivo, y se podrán nutrir de ti. Permíteme decirte que este es tu espacio, este es tu tiempo. Adelante, el tiempo y el espacio es tuyo. Te agradezco muchísimo, Janet. Muchas gracias al Centro Integral de Tanatología, a toda la comunidad bonita que se conecte desde Zacatecas, tu espacio también. Bueno, pues esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco sobre esta temática de emociones y espiritualidad. Y es que es bien interesante, de repente, porque se comenta mucho hoy por hoy que las emociones puedan ser quizás obstáculos para el propio crecimiento. No sé si llegan de repente pacientes a tu consulta, de repente tantas personas que llegan con este tema de quiero desarrollarme mejor como persona, quiero saber que estoy avanzando en mis propios procesos terapéuticos o de sanación, pero ¿qué crees? Me enojé el día de ayer y me enojé muy fuerte, ¿no? O de repente, ¿qué crees, Mike? ¿Qué crees, Janet? Me empezó a dar mucho miedo volver a contactar con, pues a lo mejor con una persona, con mi jefe de trabajo o enfrentarme a alguna circunstancia difícil. O que vuelven a entristecerse, vuelven a caer en un episodio de tristeza. A mí me gusta mucho clarificar, y esto lo comparto con tantísimo gusto, que no hay emociones negativas. Para empezar es esto, no hay emociones negativas. Mucho del camino espiritual y dentro de, bueno, toda esta línea que yo manejo de la terapia holística, de la terapia complementaria, se habla muchísimo de que si tú te enojas, si tú te entristeces, si de repente vuelves a caer en cierta tristeza, es como una especie de indicador, como si tu proceso no fuera bueno, como si no fueras suficiente o como si estuvieras dando marchas atrás, ¿no? Y creo que desde ahí hay una gran oportunidad, hay una gran área de oportunidad en la que podemos reeducarnos con respecto al tema de emociones, porque lamentablemente para personas de nuestra generación, que somos de 40 años para arriba, pues no se nos habló de esto.
¿no? Nunca se nos habló de esto o fue casi como una embarradita muy pequeña en nuestra educación básica, ¿no? Entonces, creo que desde ahí podemos comenzar, quizás que a lo mejor el público, las personas que lo vean en vivo o en diferido nos puedan compartir si se han sentido, se identifican que de repente el sentirse tristes, sentirse molestas, sentirse enojadas, pueda representar para ellos, para ustedes, un detrimento de su proceso. Y aquí es donde me gusta mucho, pues también decir, bueno, pues si las emociones no son negativas ni son positivas, ¿qué son? ¿No? Desde esta, fíjate que desde una perspectiva espiritual, me gusta a mí explicarlo mucho desde dos lugares. Desde la mirada, digamos, psicológica, neurológica, como este conjunto de procesos biológicos que suceden en nuestro cerebro, esta serie de neurotransmisores, de hormonas que se liberan, porque están siendo un indicador, un indicativo de que algo está pasando en nuestro mundo exterior, ¿no? Entonces, podemos equiparar el tema de nuestras emociones desde esa perspectiva como algo completamente normal, tan normal como ir al baño, como comer, como hacernos los dientes, como dormir, ¿no? Cualquier Pero conducta biológica, ¿no? Que to ya como parte de nosotros. totalmente. Entonces, si las emociones son algo natural en nosotros, pues no podemos sesgarlas de que es algo bueno o es algo malo, dado que son funciones naturales que nos permiten una cierta adaptación. Pero desde una perspectiva espiritual, fíjate, a mí me gusta llamarlo, Janet, como si fueran ángeles. Las emociones son grandes ángeles, son como buenos ángeles en nuestra vida, porque la función de los ángeles es mensajero, es ser un mensajero, mensajero de una noticia, mensajero de una buena nueva, mensajero de una advertencia, una protección. En ese sentido, las emociones se convierten en nuestros ángeles, nuestros propios mensajeros de que algo está aconteciendo en nuestro mundo interior. ¿Dónde se está moviendo? Pues lo que pensamos, lo que sentimos, los estímulos, las amenazas, los estimulantes que pueden provenir de nuestro mundo exterior, puntualmente, no sé, de repente una estimulación feliz por una felicitación que tuve en el trabajo, porque llegó mi hijo, mi hija con una buena nota del kinder de la escuela, o el recibir una mala noticia. Entonces, desde esa perspectiva, nuestras emociones pueden ser nuestros ángeles, nuestros acompañantes en el camino del autodescubrimiento. Y desde ahí ya quizás podemos empezar a desmontar el hecho de que las emociones son negativas. Mike, y bueno, en esta parte me encanta como los nombres, como los ángeles. Hay personas que creen en la parte de los ángeles, pero también pudiéramos manejarlo como nuestros guías, ¿no? Una Así emoción es. pudiera ser una un gran guía para nosotros si nosotros nos permitimos reconocer nuestras emociones y ver qué es lo que nos viene a mostrar, cuál es la enseñanza que nos viene a regalar nuestros propios guías espirituales, pudiéramos llamar. Es correcto. Si queremos quitar a lo mejor esa connotación espiritual o religiosa de ángeles, vamos a llamarlo guías. Me pareció fabuloso. A mí me encanta la parte de los ángeles, me encanta, pero bueno, digo, aquí como para darnos como un poquito más de margen para todos, ¿no? Para los que creen en Claro. la parte como de los ángeles, pero también para los que son un poquito más estructurados, más cuadrados, y que se rigen a lo mejor por sus guías, ¿no? Pues esta pudiera también ser un guía. Perfectamente, tal cual como lo mencionas, un guía, un orientador, un consejero tal vez, pero que acontece en nuestro cuerpo, no acontece desde fuera, ¿no? Como un maestro, como un orientador, un guía, un gurú. Este tipo de guías, que son nuestras emociones, provienen desde dentro. Y aquí es donde entra el gran desafío, justamente. ¿Qué tan afinado o tan atento estoy para escuchar esos mensajes o esas orientaciones que nuestras propias emociones nos dan? Y es que pasa algo muy interesante. El problema no es sentir o no sentir enojo, el problema no es sentir o no sentir tristeza, o no sentir miedo o no sentir miedo, o aquello que a lo mejor podemos titular como emociones incómodas. Creo que es mejor mencionarlo como incómodas, como emociones desafiantes, pero no precisamente negativas, porque ya le ponemos como un sticker, ¿no? Una etiqueta. Una etiqueta. El problema no es tenerlas, sino más bien qué es lo que
hacemos con ellas, cómo las trabajamos, cómo las derivamos, cómo las gestionamos, qué hacemos cuando lo tenemos. Y aquí es donde entra mucho, como todo este trabajo espiritual o como todo este trabajo de autoindagación personal para saber qué podemos hacer cuando el miedo nos secuestra, cuando el enojo nos arrebata o cuando nos hunde la tristeza. Seamos honestos, ¿quiénes de nosotros no hemos pasado por esto? Pues creo que todos, ¿no? Todos en algún momento nos hemos sentido muy aplastados por la tristeza, en algún momento todos nos hemos sentido arrobados o secuestrados por la frustración, la incomodidad, el enojo, o tal vez, ¿no? Quizás como estos episodios en los que no nos atrevemos a hacer ciertas cosas por temor al que dirán, por temor a poner mi vida en riesgo o por temor a que algo cambie en el exterior. Entonces, creo que desde esa perspectiva, un buen consejo espiritual es no desconectarlo de la vida humana, ¿no? El poder reconocer que nuestras emociones son este gran abanico que nos envuelve en nuestra experiencia humana, paradójicamente nos vuelve más espirituales. Paradójicamente el ver lo material, lo humano, lo terrenal de nuestras emociones, paradójicamente nos hace más espirituales. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento desde esta mirada nos permite ser más empáticos con nosotros. Y ahí es donde entra la espiritualidad. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué les podría compartir acerca de emociones, no? ¿Qué es lo que normalmente titulamos como emociones negativas o emociones bloqueadas, no? Sí es cierto, desde diferentes miradas, que como esta perspectiva de las emociones que se tienen que liberar, que se tienen que trabajar o sanar, que esto es como muy común, sanar las emociones, casi siempre nos hacemos referencia, bueno, pues a que hay algo que trabajar con ellas. Las emociones, amigos, pueden quedarse atoradas, esto es real. Pueden quedarse guardaditas, pueden quedarse como debajo de la alfombra, guardadas como si estuviéramos ahí barriendo y guardando debajo de la alfombra, y cuando levantamos la alfombra nos damos cuenta que hay un cochinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos puntualmente que hacer, no? Siempre que nosotros reconozcamos quizás un bloqueo en nuestra vida, que algo no está fluyendo, que algo amerita ser revisado, échanos un clavado en el pasado, dónde se dio, cuándo sucedió, cómo me sentí cuando sucedió, qué circunstancias envolvieron esa emoción que yo recuerdo para que le podamos dar una salida y desde este lugar, pues quizás hacer que el cuerpo no la somatice. ¿No? Que es por eso que se le dice que son negativas, pero la realidad es que ni es buena ni es mala. El hecho es, ¿qué hacemos con eso que sentimos? Si nosotros damos este margen de oportunidad a poder indagar qué es lo que la emoción me quiere enseñar, qué es lo que hay detrás a lo mejor de cada respuesta corporal, de las microexpresiones faciales, que es cuando nos damos cuenta si alguien está contento, si está incómodo, si está molesto, si tiene miedo. Esto nos puede dar una mejor guía, una mejor proporción de nuestra propia persona e inclusive de nuestras distintas dimensionalidades, ¿no? ¿Qué es lo que en ciertas circunstancias me genera una emoción, que en otras circunstancias no me genera nada o me lleva al lado contrario, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Me encanta a mí que, no sé, mi pareja me abrace, pero no mi mejor amigo. Es un abrazo, es lo mismo, es un mismo estímulo, pero ¿por qué con uno sí, pero con otra persona no? Aquí es donde nosotros podemos entrar en este abanico de conocer, porque ciertos alimentos preparados en la casa de la abuela sí me generan una sensación de nostalgia, una sensación de cariño, pero ese mismo alimento en un restaurante no me genera nada. Y es puro autoconocimiento. Creo que este sería como el primer consejo, ¿no? Darnos cuenta o empezar a concientizar que por más duro o por más difícil que sea un proceso emocional, siempre tiene un mensaje detrás. Eso es como lo primero que me gustaría compartir. ¿Tú cómo ves, Janet? Y creo que una parte importante, Mike, es, como bien dices, quitar la etiqueta. Las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones solo son emociones, ¿no? Que en su momento nosotros podamos validar estas emociones, validar cómo nosotros las vamos a manejar, ¿no? ¿Para qué nos están sirviendo? Un momento, por ejemplo, donde es un cúmulo de emociones es el nacimiento, ¿no? Claro. Donde tenemos miedo, no sabemos, tenemos frío, tenemos hambre, nos sentimos expuestos.
pero todas estas emociones nos ayudan para poder en algún determinado momento tomar el pecho de la madre y podernos alimentar. Gritar con tanta fuerza, llorar con tanta fuerza a ese bebé que le va a permitir abrir ese pulmoncito para que se llene de aire, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que en su momento las podemos ver avasallantes y rebasadoras, pero que en su momento la condición sería cómo las estás viendo, cómo les estás permitiendo que lleguen y te muestren. Y tú lo dices, que sean tus ángeles, estos mensajeros, ¿no? Que probablemente estamos sintiendo miedo. Bueno, pero vamos a ver qué hay detrás de ese miedo. ¿Para qué me está sirviendo el miedo? ¿A dónde me tengo que mover? ¿O qué tengo que hacer? Una introspección de cómo estoy y para qué necesito el miedo. ¿Para qué necesito sentirme rebasado o frustrado? ¿No? Claro. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, las emociones no son buenas, no son malas, solamente son emociones, ¿no? Y si las permitimos llegar desde ahí, entonces podemos ver lo lindo, el mensaje, ¿no? Y aparte de que es un abanico, porque si bien desde distintas perspectivas psicológicas se hablan de esquemas de 5 emociones básicas, de 6 o hasta de 7, ¿no? O hay algunos autores que manejan 4, pero la realidad es que hay tantas emociones como nosotros podamos imaginar. Es un abanico, literalmente un abanico muy completo, una gama de distintos colores, tonalidades, texturas, en cuestión emocional que nosotros podemos vivir. Pero fíjate, me gustaría compartirles algo. Cuando yo me introduje mucho al mundo del desarrollo personal, entendí que justo que las emociones simplemente son estímulos que suceden en el cuerpo, que nos dan un indicativo de algo y que pueden ser placenteras o displacenteras, pueden ser cómodas o incómodas. Pero que una emoción que proviene del cuerpo, proviene de tu neurología, proviene de las sensaciones completamente corporales, sí se pueden quedar guardaditas o enquistadas cuando les introducimos un pensamiento. Esto fue una explicación que alguna vez me dieron. Cuando la emoción se conjunta con un pensamiento que puede ser una creencia, un mandato, una lealtad familiar, un paradigma o algo que mentalmente está estructurado desde este campo, entonces la emoción se convierte en sentimiento. Y esta puede ser también un tip para poderlo diferenciar. Las emociones son transitorias. Las emociones no se quedan, los sentimientos sí. Curiosamente, son los sentimientos los que nos enferman. Entonces, cuando nos damos cuenta, a lo mejor es que le guardo tantísimo rencor a mi padre porque desde muy pequeño él golpeaba a mi mamá. No fue una emoción. La emoción primaria, pudiéramos decir, fue enojo. Un enojo que tiene, curiosamente, amigos, la función de establecer límites. Esa es la función del enojo. Pero si yo me quedé enquistado con el enojo, lo mezclé con algo de tristeza, pasa el tiempo y me creo una idea, una concepción de cómo tendría que ser la figura de papá o la figura de mamá, entonces ya se convierte en un sentimiento y ese sentimiento se deriva en un rencor, por ejemplo, o en una frustración o en un sentimiento de violencia, tal vez. Aquí es donde nos damos cuenta que hay un matiz de todo esto que sentimos tienen una raíz base, una emoción base, una emoción raíz, que pueden ser el conjunto de 2 o 3. Ahora, quisiera darles con, por ejemplo, de las emociones displacenteras o que decimos que son negativas, ¿para qué sirven? Por ejemplo, ya les comenté, el enojo, la ira, nos ayuda mucho a poner límites en este espacio que nosotros pensamos que puede ser real o simbólico. Luego, la tristeza, la depresión, todo este tema introspectivo lo que nos hace es ir hacia adentro. Justamente, desarrollar esta capacidad interna de conectar con nuestras propias necesidades, validarlas e irnos hacia adentro. El miedo, que también mucha gente dice, es que no lo supero, no puedo hacer esto, es que el miedo me atrapa y no puedo salir adelante, ¿no? Tengo miedo de decirle a mi pareja que ya la quiero dejar, que me quiero divorciar. Tengo miedo de salirme de este empleo para dedicarme a lo que más me gusta. Bueno, el miedo tiene la función de la supervivencia. Es, yo creo que de los ángeles más protectores de todos, o de estos guías más protectores de todos, porque tiene justo esta función. Está al servicio de la vida, está al servicio de protegernos de nuestros propios límites, de nuestras propias barreras reales o simbólicas. ¿Y por qué menciono esto? De lo real o lo de lo simbólico. Porque muchas veces estos estímulos que les decía yo al principio vienen también de acá,
de lo que yo tengo guardadito, no necesariamente de estímulos del exterior, que pueden ser memorias, pueden ser recuerdos, pueden ser enseñanzas impostadas, o si hablamos o tocamos un poco más los temas sistémicos o transgeneracionales, pues que pueden ser inclusive heredadas, ¿no? Este tema de soy leal a ti, mamá, en tu enojo o en tu tristeza, soy leal a ti, padre, en tu miedo para emprender, por ejemplo. Aquí este proceso de elaboración de emociones nos puede ayudar a ver si es nuestra, si es heredada, si fue aprendida y qué tanto nos podemos desenvolver para poderla gestionar. Yo siempre pienso que una emoción no se suprime. Bueno, sí se puede, pero no es lo ideal, ¿no? Las emociones en sí se pueden suprimir perfectamente, pero eventualmente el cuerpo es como una ollita express. Va a buscar su salida y va a salir tal cual, ¿no? Y va a salir por el lado que quizás menos nos demos cuenta y casi siempre es a través del cuerpo. Entonces, la recomendación creo que siempre será no suprimirlas, no evadirlas o no hacer como que no existen y me volteo para allá para que la emoción transcurra de este lado, sino justamente atravesarlas, trascenderlas, encarnarlas, vivirlas, por más incómodas que éstas sean. Aquí es donde, no sé, Janet, se recomienda mucho, pues sí, las redes de apoyo, el escuchar libros de temas de inteligencia emocional, un buen podcast, el trabajo terapéutico, para que podamos hacer una transición saludable, sobre todo de esas emociones que son muy difíciles. Exactamente. Y fíjate que en esta parte que tú bien mencionas, que bien nos platicas, ¿no? El miedo yo creo que es una de las emociones que más nos encontramos en nuestra vida, ya sea de niño, ya sea de adolescente, ya sea de adulto, ya sea en edad adulta, avanzada. El miedo nos mueve muchísimo, pero también yo creo que del miedo, como tú bien lo dices, hay un abanico que se despliega, pero del miedo sacamos muchas ganancias secundarias también, ¿no? Claro. Y hay que vernos, hay que, como tú dices, hacer una introspección y ver por qué y para qué estoy sintiendo miedo y ver también qué tanto me gusta quedarme desde el miedo. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo muchísimas ganancias secundarias, ¿no? Y entonces ahora a través de este miedo me voltean a ver. Claro, A través de este miedo me estoy relacionando y vinculando con mis iguales, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tantas ganancias secundarias estamos teniendo también por las emociones, a nivel emocional, ¿no? El estar triste, ¿no? Hoy estoy triste, no puedo salir a trabajar, o sea, perdón, pero papá, mamá, esposo, suegros, no sé, ayúdenme porque yo realmente estoy muy rebasado y pues no puedo salir a trabajar, no puedo hacerme cargo de mí. Bueno, pues entonces, ¿desde dónde? Y también, como bien lo dices, desde la parte sistémica y transgeneracional, ¿no? Puedo tener una lealtad inconsciente con alguien de mi clan, de mi árbol genealógico, ¿no? Claro, es bien interesante y bien bonito que lo mencionas porque las emociones cuando no están bien gestionadas, ciertamente nos pueden llevar a una ganancia oculta, como bien lo dijiste, un beneficio secundario. Por ejemplo, la tristeza, ser visto, ¿no? El miedo, la ayuda, la dependencia, me resuelven. Me pongo a pensar, por ejemplo, el enojo como un medio de control. Ay, no digas, no comentes porque si no se va a enojar. Entonces, ya gente la sabe, la familia sabe que a través del enojo tú ejerces cierto control. ¿Qué recomendaría yo, por ejemplo? En ese sentido, sí echarnos un clavado hacia adentro, este tema introspectivo, decir, ¿qué estoy ganando? ¿Cuál es este beneficio que yo estoy teniendo? Porque puede ser muy inconsciente y muy sutil cuando yo estoy viviendo una emoción incómoda o cuando siento que no puedo salir de una emoción displacentera. Si, por ejemplo, yo sé que todo el tiempo tengo miedo, sé que me cuesta liberar mis miedos, sé que trabajar los miedos es algo que me atemoriza muchísimo, ¿qué estoy ganando por ese miedo? Entonces, bien pudiéramos decir, pues claro, mantenerme en mi zona de confort que evita que yo empuje mis límites y trascienda esa barrera del miedo, ¿sí? Cuando se trata de un trabajo personal, puede ser
tan fácil o tan difícil como nos lo permitamos. Pero cuando veamos, por ejemplo, estos beneficios ocultos en otra persona, pues probablemente sí nos invite o nos abra justamente la puerta del desarrollo de paciencia, de resiliencia, de vulnerabilidad, de la facultad de establecer conversaciones incómodas con aquellas personas que viven con estas beneficios secundarios a través de ciertas emociones, pues sobre todo para que aprendamos y como bien dicen los órdenes del amor, ¿no? Saber hasta qué parte puedo entrar, hasta qué parte puedo ayudar en esta vinculación adulta y si no, pues bueno, para hacerme cargo de lo mío. Eh, Creo que el abanico de las emociones nos enseñan demasiado, amigos. Y qué bueno, veo que ya se empezó a conectar más gente, porque creo que desde esta perspectiva ciertamente podemos desmitificar que el hecho de tener emociones incómodas, displacenteras o negativas no es un retroceso en nuestro proceso espiritual. No es un retroceso que porque el cuenco no funcionó, que porque los ángeles no vinieron o porque la constelación no surtió efecto, porque no son cosas que surtan efecto, son procesos de trabajo, son tomas de conciencia, movimientos a veces muy sutiles. No implica que estamos yéndonos para atrás, sino por el contrario, estamos abrazando cada vez más nuestra propia humanidad. Sí, ¿No? totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que un proceso terapéutico siempre lo vemos con todos nuestros pacientes, ¿no? Vienen aquí con un tema, ya sea, por ejemplo, duelo por una pérdida, porque falleció mamá, papá, un hermano, nuestro esposo, un hijo. Y eso es lo que nos trae, ¿no? En este Claro. momento. Pero después de que hacemos un trabajo y vamos mejorando, nos damos cuenta que empezamos a sacar y de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, y a veces son temas de los niños, de cuando ni siquiera todavía lo teníamos consciente, ¿no? Y vemos cómo hoy, por ejemplo, yo tengo una lealtad inconsciente con un hermano que no fue reconocido, no fue visto, no le fue dado un lugar, y nosotros por amor al sistema nos ponemos al servicio y entonces también nos relacionamos desde esta parte del amor, desde el no poder crecer, desde el no poder, vamos, despegar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando cómo vamos a darle reconocimiento a alguien más. Claro. Entonces, todos estos procesos terapéuticos son sumamente enriquecedores. La parte sistémica creo que es sumamente enriquecedora porque nos permite ver un abanico, ¿no? Ver todo, ahora sí que todas las emociones desfilar enfrente de nosotros y cómo las podemos siempre tomar para poder sacar un beneficio para nosotros, pero también para los nuestros, después de que nosotros logramos verlo, ¿no? Claro, el tema de las emociones, bien lo dijiste, y esto me gustaría como que se quedara un poco más fuerte para todo nuestro público que nos ve. El buen manejo de las emociones, una gestión adecuada de esas emociones, no te hace menos espiritual, por el contrario, te hace más humano, más espiritual por consiguiente, pero también tiene que ir encaminado hacia un mejoramiento de tu vida. El mejoramiento de tu calidad de vida, el mejoramiento de tus circunstancias. No es que mágicamente ya liberé el enojo y ya todo se me constela como por arte de magia. No, evidentemente hay que hacer mucho trabajo personal y por eso me encantó mucho todo lo que ustedes hacen ahí en el Centro de Tanatología, porque justo sí los vi, no te creas, sí los seguí desde el día que me invitaste Aparte de que quiero que nos veas, quiero que vengas, o sea. Sí, no, yo encantado, encantado. Ojalá podamos concretar algo pronto porque yo no Sí. tengo problema en desplazarme en hacer algo por allá, amigos. Digo, si les interesa, con mucho gusto, pues pídanlo y yo con gusto estoy por allá. Creo que esto nos puede llevar también a desmitificar un segundo mito quizás o derribar algo, que los seres humanos podemos sentirnos, y esto es muy común en tanatología ciertamente, a veces podemos sentirnos con el dolor de la pérdida, el dolor de la tristeza que nos implica el haber perdido, pero al mismo tiempo sentirnos aliviados y tranquilos porque ya me liberé a lo mejor de una responsabilidad adherida o porque ya no tengo cierta peso, cierta carga de una responsabilidad. El tema de sentir
de repente esta ambivalencia de emociones. Puedo sentirme triste y alegre a la vez, puedo estar enojado pero también impulsado favorablemente por algo. Es algo completamente natural y no significa que estés cucú o que estés loco, ¿no? Es completamente cierto que podemos tener dos o más de una emoción viviendo al mismo tiempo y a veces por un mismo evento. Por eso toqué el tema de los duelos, ¿no? Del trabajo de duelo. Podemos sentir más de una emoción al mismo tiempo. Esto nos convierte todavía en humanos mucho más coloridos. Como más, o sea, yo busqué ponerme una playerita que tuviera colores el día de hoy. Quise sintonizar un poco con esto, mi querida Janet, porque es esto, las emociones son como este circulito, como este abanico que bien puede conectarnos en distintas horas del día. Quizás en la mañana amanecí muy de malas, estoy cargando con asuntos personales, no descansé bien, pero de repente me alegré en la tarde porque alguien tuvo un buen detalle. ¿Y eso significa que estoy loco? No, significa que estoy siendo humano, sigo siendo humano. Yo quisiera agregar un consejo más, si me lo permites, que es el tema de poder integrar rutinas un poco más de mindfulness para el entendimiento de las emociones. No digo que se pongan si no tienen experiencia de meditación, no se preocupen, no se agobien. O sea, el tema del mindful no es para pensar que nos vamos a iluminar a ser como gurús budistas, sino más bien como ser muy conscientes desde la respiración y hacer el contacto con el cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando en mí? A mí me gusta, esta es una técnica de un libro de un profesor que se llama José Soler o Joseph Soler, que el libro se llama El lenguaje del alma. Es un libro amarillito, una portada amarilla, por si lo quieren por ahí buscar, está en Mercado Libre. Y él tiene una técnica que se conoce como esculpir el síntoma. ¿Qué es esto? Si tú vas sintiendo una emoción incómoda, una emoción displacentera, haces este ejercicio de respiración de manera lenta, de manera suave y gradual, y tratas de esculpir, es decir, darle una forma. ¿Dónde se ubica? ¿De qué tamaño tiene? Si tiene un color, si tiene una densidad, si tiene un aroma, si tiene una textura, que es un poco proveniente de las líneas gestálticas, ¿no? Es como darle forma, ¿no? ¿Qué es qué es lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo? Van a darse cuenta de una gran fuente de autoconocimiento, de desarrollo personal cuando nos demos cuenta, pues con razón, siempre que me enojo me da colitis y se me infla la pancita porque los enojos se ubican ahí. O porque la tristeza me pesa tanto el pecho, se me hace tan chiquito el corazón, porque justo la tristeza se habita en esta zona, ¿no? El miedo de igual manera. Esto de empezar a esculpir el síntoma, darle un tamaño, forma, color, textura, densidad, aroma, nos va a permitir también inclusive acompañados de manera terapéutica, pues ver cómo lo puedo gestionar, si es muy grande, si es muy pequeño, si es muy pesado, si es muy ligero, qué puedo hacer con esa emoción. Y desde una perspectiva, a lo mejor de un trabajo energético espiritual, con quizás barras, con Reiki o con otras líneas alternativas, sacarla del cuerpo, dialogar con esa emoción y ver qué es lo que tiene para decirnos. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que esta parte que tú nos dices de la meditación, al menos aquí es todas las personas que se han acercado con nosotros, que honramos la confianza, llegan y dicen, ay no, la primera meditación que hicimos yo me quedé súper dormida, yo no supe qué pasó, ¿no? Y luego decimos, bueno, el cuerpo también a través de la meditación a veces nos dice que necesitamos descanso. Y poco a poco, conforme vamos meditando un poquito más y un poquito más, esta parte que tú dices, darle un color, ¿no? Un lugar, ¿no? Una forma a la emoción, nos ayuda, ¿sí? Para empezar a visualizarnos, porque fíjate que hay una parte que es muy, un común denominador, yo creo que en todas las personas, ¿no? Nos vemos como seres orgánicos y nos reconocemos como seres orgánicos, pero pocas personas nos vemos como seres energéticos y espirituales. Entonces, nos cuesta mucho reconocernos cuando estamos emocionalmente rebasados, ¿no? Y entonces volteamos y decimos, ay, no, es que está haciendo muchísimo calor, ¿no? O está haciendo muchísimo frío. Y pensamos que es el medio ambiente el que nos pone incómodos cuando es una emoción que no queremos reconocer. Claro. O no queremos reconocernos que en este momento estamos enojados, estamos tristes, ¿no? Y conforme vamos haciendo esto que tú dices, poco a poco, esto nos ayuda
¿no? A darle a lo mejor un color, en una meditación a lo mejor sentíamos mucho enojo y le pusimos un color rojo, ¿no? Y entonces después podemos empezar, cada que nos sentimos así, podemos recordar, ay, el color rojo me representa. Y vamos empezando a reconocer la parte emocional que cada uno de nosotros también tenemos, ¿no? Claro, y me encanta esto porque todos lo podemos hacer. También pudiéramos hablar, invito a la reflexión de este mito de que solo, que las mujeres son más emocionales que los hombres. Eso es un condicionante cultural, amigos. No nos quedemos con la idea de que, ay, es que eres bien emocional, andas bien rebasada, qué intensa, ¿no? Que es lo que dicen ahora, andas bien intenso, bien intensa. Pero no tiene que ver con el género, no tiene que ver con la identidad, ni mucho menos. Esto, el pensar que el hombre no puede ser emocional es negar su naturaleza humana. O sea, el varón me refiero. Sí. Y pensar que la mujer, por ser mujeres, tiene que ser más emocional, pues también es negar la naturaleza humana de la mujer, que también puede ser serena, también puede ser templada, también puede ser consciente de este abanico que también las chicas tienen. Entonces, creo que podemos llevarnos estas introspecciones, primero, pues que no son negativas, dos, que no tienen que ver con el género, no tienen que ver con esta idiosincrasia, toda esta perspectiva cultural, social, religiosa, inclusive que nos indican tú no sientas porque eres hombre o guárdate las emociones porque eres mujer, ¿no? Que nos invita justo a romper este tipo de paradigmas o patrones. Tres, que las emociones, como les decía hace rato, pues pueden ser propias, pueden ser gestadas en algún momento, pueden guardarse en forma de sentimientos por experiencias del pasado o inclusive heredadas, lo que vimos del transgeneracional. Cuatro, que podemos trabajarlas. ¿No? Podemos modelarlas, podemos esculpirlas para darles forma, tamaño. Y aquí me gustaría añadir un concepto más, mi querida Janet. Es un proceso. Exacto. Todo lo aprendido se puede desaprender. Tomemos con calma, con diligencia, con paciencia este camino de regreso al corazón, este camino de regreso al cuerpo, cuando tanto se nos inculcó y se nos dijo que teníamos que estar desvinculados de él. Eso, creo que con eso pudiéramos ir cerrando, ir compartiendo que el volver al cuerpo, volver a la conciencia, volver al corazón, no está mal, no es un pecado, no es algo que me aleje de lo espiritual, exacto, sino que es todo lo contrario, nos va a ayudar a ser más genuinos, más auténticos, más humanos y por consiguiente empáticos con el que está enfrente de nosotros. Exactamente. Qué bonita frase, qué bonito lo cierras de la charla del día de hoy. Un regreso al corazón, qué bonito, ¿no? Esta parte yo creo que nos permite vernos, ¿no? Desde cómo regresando a nuestro corazón, a nuestras emociones, a lo que sentimos, ¿no? Nos estamos dando un gran regalo a nosotros. Y yo creo que es la parte que a veces más nos cuesta, porque estamos preocupados por todas las personas de afuera, por mi mamá, por mi esposo, por mis hijos, por el vecino, porque pobrecito no le va bien o tiene enfermedad, ¿no? Y en ocasiones, ¿qué tanto te miras? ¿Cómo estás tú? Sí, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo está rebasado. ¿Y tú ya te preguntaste hoy cómo estás? Claro, ¿cómo estoy yo hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué me hizo falta el día de hoy? Sí. Hoy, ¿qué te puedo regalar, Janet? Hoy, ¿qué te puedo regalar? Hoy, ¿cómo te puedo contener? Hoy estamos tristes, ok, muy bien, se vale estar triste, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estar mejor? ¿Hay algo que podemos hacer con esta emoción? Sí, ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Para qué? ¿Qué necesito mirar? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy integrando? Pero creo que una parte importante es empezarnos a mirar a nosotros, reconocernos nosotros. Hoy el mundo está bastante de cabeza, ¿no? Hay muchísimas cosas que, bueno, pues hay inseguridad, hay pobreza, hay muchas cosas. Y es muy difícil, ¿no? De cambiar un macro. Pero yo siempre creo que podemos cambiar desde un micro, desde hoy hacer algo bueno, bonito por mí, reconocerme yo. Hoy, ¿qué puedo hacer? Y si yo hoy me reconozco, entonces estaré abierta, dispuesta para en algún momento dado que se acerque alguien a mí, probablemente darle una sonrisa. O probablemente decirle, ay, que está rebasado, pero que es normal, ¿no? Claro, ¿No? en, Desde e- esta parte humana. en este campo de lo seguro,
ser nosotros también espacios seguros para otras personas, porque este entendimiento de nuestro propio abanico emocional nos ayuda también, justo, la empatía, el servicio a la vida a través del otro. Y ahí, amigos, es donde está el clic de la espiritualidad, donde entra todo lo que hacemos, ángeles, constelaciones, barras, reiki, teta healing, tarot, pero ahí es donde hace clic, cuando logramos la empatía en el ser humano, si no, entonces nuestra práctica se puede diluir con mucha facilidad. Mike, bueno, pues aprovechando, platícanos un poquito de este gran evento en el que estás envuelto, en el que estás inmerso, este Congreso de Tarot. Platícanos un poquito a las personas, platícanos cómo es esa parte del tarot desde el abordaje del terapéutico. Claro, bueno, estoy muy contento de compartirles. Este año empezó con mucho movimiento con respecto a tarot. El fin de semana pasado estuve en una cumbre, la cumbre se armó como la cumbre de los arcanos. Estuve con otros 4 grandes ponentes internacionales donde hablamos las diferentes perspectivas que tenemos, desde el terapéutico del siglo XXI hasta el transgeneracional o desde esta parte más teatral, desde lo poético. Yo hice un abordaje desde los órdenes de la ayuda, porque creo que es importante sí conocer tarot, pero más fortalecer al tarotista. Eso fue mi aportaje. El próximo 5 de marzo voy a dar una ponencia en un congreso internacional de Barcelona de manera online, o sea, se gesta en Barcelona, pero es en línea. Voy a estar participando también con un abordaje terapéutico de tarot, con una charla que titulé Los 4 componentes del amor. Y el 14 y 15 de abril, esta es nueva porque me acaban de invitar, 14 y 15 de abril voy a estar en el Congreso de México, el Congreso de Tarot de México, se lleva a cabo presencialmente en Ciudad de México, todavía no sé de qué voy a hablar, apenas me invitaron el domingo, entonces muy probablemente pues ahí comparta alguna visión terapéutica, que más que nada... Mira, el tarot se divide en diferentes ramas, ¿no? O enfoques, mejor dicho. El enfoque evolutivo, digamos que es el encaminado hacia el desarrollo personal y el autoconocimiento, tiene una subrama que es la parte terapéutica, que es la aplicación, el uso del tarot en procesos de terapia, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo utilizo, esa es la visión que me gusta, más que como tal la función predictiva del tarot. Como herramienta proyectiva es una genialidad, nos permite ver información que puede estar bien escondidita y creo que, bueno, pues eso puede abrir justo temas de autoconocimiento muy, muy profundos. Y voy a dar también un diplomado para quienes les interese. Yo tengo un diplomado de 22 clases repartidas en 5 meses y comenzamos, es en línea el 4 de abril. Comenzamos el 4 de abril. Muy bien. Bueno, pues esperamos que la charla de hoy llegue a muchas personas que necesiten escuchar algo sobre las emociones, ¿no? Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimo tu disponibilidad, el que nos hayas hecho este gran regalo. Muchas gracias, te honro y honro tu trabajo. Y este Centro Integral de Tanatología es tu casa. Gracias. Cuando gustes, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Ojalá que podamos cuadrar tiempos y que en un periodo corto estemos haciendo algún trabajo desde aquí, desde Zacatecas. Y bueno, pues no sé cómo quieras cerrar, cómo te quieras despedir. Bueno, pues mira, se me ocurre, vamos a usar una cartita de tarot. Muy bien. Vamos a cerrar con un consejito, con una frase linda, que nos invita justo a echar este clavado con las emociones, ¿no? Para conectarlo con el tema del día de hoy. Regálame un número, Janet. Mi número favorito es el 7. 6, 7. La carta es el mago que es el iniciador. Conectándolo al tema del día de hoy, conectándolo a las emociones, puede ser nuestro camino de regreso a casa, el inicio, el primer paso que demos para reconocer todos los elementos que tenemos en nuestro haber, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras destrezas, para desarrollar un bonito camino de autoconocimiento y ser nosotros los alquimistas de nuestra historia. Y trabajar en este desarrollo de emociones, como se puede ver alrededor de la carta, en un contexto de abundancia. Somos abundantes en emociones. Esto sería el consejo del día de hoy.
Ah, qué bonito, muchas gracias. Mike, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden seguir aquí en Facebook, me estoy conectando desde mi página oficial, que es Mike Arián, Aprender a Estar Bien. Pueden typear en Google mi página www.mikearian.com. Ahí normalmente estoy subiendo toda la información, la actualizo con mucha frecuencia, entonces pueden estar muy tranquilos de que la información está al día. Si quieren, por ejemplo, tomar una sesión conmigo, una lectura de tarot terapéutico o de los eventos en los que yo organizo como ponente, pues, como maestro, o aquellos en los que de repente me asocio, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy anunciando lo del el Congreso de Tarot de Barcelona, o por ejemplo, si hacemos algo justo allá en Zacatecas, pues ya ahí también cuelgo la información. Con muchísimo gusto, pues ahí me pueden encontrar. Estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube, aquí en Facebook, pero pues estoy más activo en Instagram y en Facebook. Ahí es donde me pueden encontrar. En donde quieran andar, ¿verdad, mi querido Mike? Soy muy inquieto, entonces pues ahí nos podemos encontrar. Muchas gracias, mi querido Mike. Te mando un gran abrazo lleno de cariño, lleno de reconocimiento a tu trabajo, a todo lo que sabes. Te honro y esto no es un adiós, es un hasta luego, porque claro que yo quiero que estés aquí he de luchar porque nos acompañes y porque nos honres aquí en Zacatecas, ¿no? Que nos traigas todo esto que tú manejas. Ya encantado, ya te dije que sí, nada más cuadremos fechas, veamos qué es lo que quiere tu gente, quiere tu comunidad y yo estoy por allá con ustedes. Yo ya dije que sí. Muchas gracias a nombre del Centro Integral de Tanatología y de una servidora. Hoy nos despedimos de ustedes, esperando que puedan tomar de esta charla de Mike un poquito de lo que hoy les haga falta para que tengan un buen regreso a su cuerpo. Muchas gracias, te mando un abrazo. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Bye. Gracias. Chao.